Gracias, don Carlos. Estimada señora, estimados amigos, al iniciar nuestra reunión, nuestra conversación de los días miércoles, y ya que estamos cumpliendo un aniversario importante en nuestra vida, quisiera pedirles que guardáramos un minuto de silencio por todos aquellos militares y policías que han fallecido cumpliendo condena, siendo perseguidos por la corrupta justicia nacional. En forma particular, quisiera recordar, me parece, el primero de nuestros fallecidos, el suboficial mayor don Bernardo Daza Navarro, a quien conocimos en Talcahuano cuando lanzábamos un libro y que después, ¿no es cierto?, ya producto de una gravísima enfermedad que tuvo que soportarla encarcelado, falleció estando encarcelado. Un minuto de silencio, por favor. Muchas gracias. Bueno, el tema que me toca conversar con ustedes no tiene otro propósito que traspasar experiencias y hacer un breve recuento de lo obrado. Tal vez contarles con mucha franqueza aquellos que hemos hecho bien y aquellos que nos ha ido mal o que hemos hecho mal. En todo caso, puedo asegurarles que el esfuerzo que ha realizado el directorio y el apoyo que ha recibido de las respectivas organizaciones, federaciones, asociaciones, círculos, clubes y centros ha sido importante para poder ir avanzando en un camino que lo tuvimos que ir haciendo, lo tuvimos que ir construyendo a lo largo del tiempo. Un poco de historia. Me parece que yo era presidente de Asofar recién recibido cuando un par de directores que habían sido electos y representaban a Santiago hicieron un aporte que en el fondo es injusto, yo creo bastante injusto para los anteriores directores y presidentes de Asofar, pero que reflejaba desde el punto de vista de ellos lo que ellos pensaban al momento de integrarse a este directorio. Ellos hicieron presente que habían observado qué es lo que hacía Asofar y qué es lo que había hecho Sofar en sus 60 largos años de vida, y se había dedicado exclusivamente a lo social, a sabiendas de que habían gravísimos problemas de orden gremial y de orden personal que nadie la estaba solucionando, porque nosotros estamos acostumbrados, mientras estuvimos acostumbrados, mientras estuvimos en servicio, que la institución siempre nos decía qué vestir, qué comer, dónde ir nuestros bordados, qué pasaba con la familia, dónde vivíamos, etcétera. Ya en retiro, evidentemente, eso no es así, y todo aquello que tengamos algún problema que solucionar, lo debemos hacer nosotros por nuestro propio esfuerzo. Eh, Ellos dijeron en ese momento que realmente veían que habían dos tareas muy importantes que realizaba Sofá. La primera, alargar la mesa del directorio, porque había más directores que los originales. Y la segunda tarea, muy importante desde el punto de vista de los directores de esa época, que se iba a almorzar al mes siguiente. Realmente como directorio, perdón, ellos alegaron que en esas condiciones no querían ser siendo directores de Asofar. Los que estábamos a la cabeza en ese momento de la organización encontramos que era razonable, nos pusimos a conversar y al final, ¿no es cierto?, decidimos hacer un giro y dedicarnos al tema gremial en el sentido de poder visualizar cuáles eran nuestros problemas, qué cosas había que solucionar, cuáles eran nuestras metas. Y después de eso decidimos transformar a Asofar en asociación gremial. Y así se conoce desde hace ya más de 10 años, Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG. Esto que les cuento es muy importante porque a veces muchas organizaciones que forman parte multigremial también de repente se pierden un poco en pequeñas cosas. No es que yo esté criticando en este momento que las organizaciones que forman parte hagan la tarea social que les corresponde. Está bien, pero sí es importante que ellos le den su apoyo, como sucede hasta ahora, a alguien, alguna otra organización, en este caso multigremial, que se dedica justamente a solucionar los problemas que nos afligen y que para algunos de nosotros es muy doloroso. Quiero recordar que el hecho que no tengamos PGU, hay a lo menos 6.500 familias que viven con 6.000 o 65.000 pesos mensuales, unos 7.500 que viven con menos de 100, unos 8.000 que viven con menos de 200.000 pesos mensuales. O sea, son problemas graves, dolorosos para muchos de los nuestros, y si no hay alguien que se dedique a solucionar esos problemas, la gente va a morir pobre o muy, muy pobre.
En esto de algo de historia, entonces, eh, apareció una idea, ya que era Asofar AG, dedicada a lo gremial, conversamos con otra organización, que era y de la cual Asofar pertenecía en ese tiempo, que era la FEDEGREN, Federación Gremial de la Quinta Región, que era dirigida en ese tiempo por el suizar mayor don Alejo Riquelme Solís. Y decidimos entonces emprender ciertas tareas de carácter gremiales y nos dedicamos a conversar con Parlamento y Gobierno. Alguien que nos tendió la mano y nos ayudó mucho en ese tiempo es el actual presidente de Republicano, don Arturo Esquella. Es bueno tenerlo en la cabeza porque con él vamos a seguir conversando para poder ir alcanzando nuevas metas que tenemos que cumplir de aquí en adelante. Bueno, en ese tiempo se había producido en gobiernos de Lagos una tremenda discriminación a todos los chilenos, a todos los empleados chilenos se les había dejado de descontar un 6% de su pensión, que iba para temas de orden de pensiones justamente, y se hizo para todos, menos para las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad pública. Lo conversamos con los diputados, recibimos el apoyo de algunos en ese tiempo, lo fuimos también sembrando en buena forma en el gobierno, y ustedes saben que al final se dictó la ley 20.735, que se conoce como la ley del 6% y del 0,5%. ¿Eso qué significa? Que cuando una persona jubilada alcanza los 65 de años de edad, deja de pagar ese 6% al fondo de pensiones, por lo tanto su pensión se incrementa en un 6%. Yo como dato curioso les he comentado a ustedes mismos en otras oportunidades que después de haber trabajado largo tiempo en logrando este objetivo que ha sido realmente importante, un solo oficial de Marina, uno solo en toda mi larga trayectoria gremial, me agradeció en que su sueldo o su pensión aumentó un 6% hace poco, cuando él se dio cuenta que había escuchado que yo había tocado este tema en alguna oportunidad y dijo, ah, ahí está el origen de mi aumento de pensión. Y dio las gracias. La mayoría de la gente aparentemente no sabe, y bueno que ustedes lo comenten, y también en esa misma ley se redestinó desde revalorización de pensiones a salud, un 0,5 de la pensión que se nos dejaba guardada en Capredena. Y le digo se dejaba guardada porque nunca supimos cuánto dinero había ahí, en qué se administraba, en qué se gastaba o si estaba guardado realmente. Sin embargo, el redestinar ese 0,5% significó, estimados amigos, que a las instituciones armadas le llegó esa misma, una cantidad que asciende a varios miles de millones de pesos anuales, cantidad de dinero que les aseguro que las propias instituciones no tienen idea. ¿Quién hizo ese logro? ¿Quién logró que se incrementara, que se ayudara a financiar la salud de las instituciones por esa vía? Y aquí viene la experiencia que yo quiero traspasar a ustedes. A medida que recorríamos los pasillos con don Alejo Riquelme y entrábamos a conversar con gente del gobierno y parlamento, que fue una larguísima tarea, esa larguísima tarea nos preguntaban siempre, ¿y ustedes quiénes son? Segunda pregunta, ¿y ustedes cuántos son? Y tercera pregunta, ¿y dónde están sus organizaciones? Ustedes comprenderán que no son preguntas malintencionadas, es la pregunta natural que hace un político, porque él espera obtener dividendos de otorgarnos algún apoyo. Eso hay que tenerlo claro. Mucha gente nuestra se molesta, pero la verdad es esa. Aquí hay intereses cruzados. Nosotros queremos obtener algunas ventajas y ellos también quieren sacar su propia ventaja recibiendo nuestro voto. Es importante lo que estamos hablando, pasando la experiencia, porque ya hubo elecciones y vienen nuevas elecciones más adelante. Bueno, cuando teníamos esto ya bastante abrotado, vale decir, ya teníamos los votos en el Parlamento y teníamos, ¿no es cierto?, ya la venia del proyecto de ley confeccionado por el gobierno de la época, apareció una organización que dijo que no estaba de acuerdo con esto y que realmente ellos recomendaban, mire la falta de experiencia personal o gremial, que pensaban que era muy bueno dejar esta ley detenida hasta el próximo gobierno o hasta la próxima legislatura. La verdad, nosotros que habíamos trabajado tremendamente, mucha gente, tremendamente convenciendo, tratando de modificar pequeños detalles. Te advierto al tiro, una pillería, esa pillería fue descubierta por el antiguo presidente de Asofar, el almirante Vera,
el cual tenía la gracia de leer toda la documentación que nosotros intercambiábamos con Parlamento y con gobierno. Y se dio cuenta que la ley, el proyecto de ley establecía que al promulgarse la ley, ya la pensión establecía que cuando el funcionario fallecía, la esposa solo recibía un 70% de la pensión. Nos dimos cuenta y rápidamente, ¿no es cierto?, empezamos las gestiones para que eso no pasara. Es importante esta transmisión de experiencia porque de verdad hay que tener claro que las cosas no caen del cielo. Otra experiencia que quiero traspasar, aparte de esta organización que nos aceleró un poco el piso, nos colocó en peligro el proyecto de ley, es que aparecieron los oportunistas. Aparecieron varias organizaciones que nosotros nunca habíamos visto discutiendo en el Congreso, nunca lo habíamos sentado junto con ellos en las sesiones del Congreso y se estaban atribuyendo este logro, con lo cual hubo que hacer varias aclaraciones al respecto para que la persona, estas organizaciones, realmente reconocieran que era poco o nada lo que habían hecho al respecto. Bueno, pero aparte de esas dos experiencias, a Sofar y Fedegren nos dimos cuenta que la cantidad de personas que ascendía a varios miles, varias decenas de miles, la cantidad que tenemos en círculos en la quinta región es importante, pero no suficiente. Nos dimos cuenta que a medida de que trabajáramos por separado, era evidente que no íbamos a obtener grandes logros en el futuro. Ahí entonces nace la idea de crear una gran organización que reuniera al máximo de personal en retiro, tanto de Ejército, Fuerza Aérea, Carabineros, PDI, y lográramos, ¿no es cierto?, de alguna forma aglutinar y formar una fuerte muralla que fuera capaz de conversar de igual a igual con los parlamentarios y con el gobierno. Y en segundo aspecto, nace también el concepto de una sola voz. Vale decir, entre nosotros podremos discutir, nos podremos enojar, pero de la puerta hacia afuera para hablar con los políticos, tenemos este objetivo, este otro y este otro. No vamos a discutir otras cosas. Otro concepto importante, que las metas, los objetivos a alcanzar, tienen que ser objetivos realmente alcanzables. De repente hay por ahí, ¿no es cierto?, alguna organización que ha dicho que va a recuperar la perseguidora. Ustedes comprenden de que nos han atacado tremendamente por las precarias pensiones que mucha de nuestra gente tiene. Imagínense si algún día alguien nos va a otorgar la perseguidora cuando fue el propio gobierno militar que la eliminó. Bueno, esa experiencia les quería transmitir y nos pusimos al trabajo entonces de formar esta gran organización y nuestro vicepresidente, don Carlos Fica, aquí fue la cabeza pensante, la cabeza organizativa, fue capaz de traer a Valparaíso alrededor de 185 dirigentes de todo el país, desde lo más al norte hasta lo más al sur. Eso evidentemente tenía una necesidad financiera grave. Nosotros sabíamos que eso nos iba a costar entre 10 y 12 millones de pesos porque la mayoría de los dirigentes los pudimos traer en avión, los de las zonas más extremas, y en buses, los ya que estaban más cercanos a la zona central. Había que recibirlos en el aeropuerto, había que trasladarlos al paraíso, había que darles alojamiento, había que darles rancho. Y teníamos que tenerlos trabajando con nosotros durante 48 horas. Eso, como les digo, nos costó aproximadamente 10 o 12 millones y quiero contar una anécdota. Cada uno de los directores, de las personas, hizo su aporte, consiguió plata por aquí y por allá. En el caso personal, yo me fui al Banco Chile, donde era amigo, y si no era amigo bastante conocido del gerente general en ese tiempo. Golpeé la puerta y cuando entré le dije yo, a ver, estimado amigo, ¿cuál fue el sillón que ocupó la gente de Cabal, que vino a hablar con el Banco Chile para que ustedes le pasaran plata? Ese sillón que está ahí. Perfecto, ahí me siento porque yo vengo a lo mismo. El Banco Chile, Banco Edwards, entonces nos aportó yo creo que 1 millón y medio de pesos, que con eso, más todo lo que conseguimos por otras partes, la Mutual de Seguro de la Armada también hizo un aporte interesante y logramos conseguir los 10 o 12 millones para poder financiar esta tremenda empresa. Era una tremenda empresa. Cuando esta gente llega a Valparaíso, el primer concepto que tenían era que íbamos a formar un partido político y por experiencia personal y lo que habíamos visto de los partidos políticos intentados formar por militares y policías que habían sido todo un fracaso, le dijimos que no, que nuestra intención era haberlos invitado para dedicarnos a buscar solución a los temas gremiales y ya la historia y el tiempo diría más adelante,
si ya estábamos fuertes, si nos conocíamos bien, si teníamos confianza, si éramos amigos, poder pensar entonces en tener a la larga algún partido político. Por ahora, dedicarnos exclusivamente a lo gremial. Y dijimos, señores, es necesario determinar cuáles son los dolores nuestros, cuáles son los problemas que tenemos que resolver. Y se formaron tres grupos de trabajo. Uno dedicado al tema pensiones, otro dedicado al tema salud y un tercero a lo que sea, lo que diga relación con el restablecimiento del Estado de Derecho. Después de un día completo de trabajo y parte de la mañana del segundo día, cada grupo hizo una exposición y nos contó a la mayoría a qué conclusiones habíamos llegado y en la Asamblea General decidimos entonces aprobar lo propuesto y ahí nace lo que se conoce como el documento consolidado de demandas gremiales. Voy a relatar algunas cosas que están dentro de ese consolidado de demandas gremiales. Por ejemplo, en salud, ley de salud para carabineros y policía de investigación. Es algo irracional que la gente que nos defiende de día y de noche y que gente que está expuesta por el hecho de estar cumpliendo funciones en la calle, ya sea un policía civil o un policía uniformado, no tenga una ley de salud que lo proteja. Lo que les relato ya lo he dicho otras veces, pero un director general cuando lo fuimos a saludar y a entregarle en su mano ya hace muchísimos años, cuando Alejo Riquelme, le fuimos a entregar el proyecto de ley elaborado y que resultó del trabajo conjunto entre PDI, ex PDI y ex carabineros, él nos contó de que nos agradecía el esfuerzo porque realmente si había un cabo de carabinero, un oficial, cualquier persona que estuviera en la calle y un delincuente le pegaba un balazo y por desgracia esa persona no se moría, mira lo que estamos diciendo, por desgracia no se muere, él lo que hacía era estabilizarlo, dejarlo claro que ya no se moría y ahí lo daban de baja y lo enviaban a su casa no sin ninguna protección respecto a una casa de reposo, a medicamentos específicos, a doctores que lo atendieran especialmente a él, nada en particular, porque no tienen una ley. Otro punto importante, corrección del 0,5% que yo les conté que había sido redestinado derivado desde Capredena a salud. ¿Qué? Porque una gran cantidad de personas quedaron fuera de la ley y todavía siguen pagando un 0,5 y todavía esos fondos se van a Capredena a revalorizar pensiones a sabiendas que nunca se ha revalorizado pensiones. También tocar el tema de las cónyuges que no tienen salud. Ustedes saben que cualquier esposa de militar o policía que tenga un ingreso superior a medio sueldo mínimo no tiene derecho a la salud de su marido. Eso hay que corregirlo porque realmente no es un caso generalizado, pero los casos que yo conozco sí que han sido muchos de ellos terribles. Lógicamente el tema del AUGGES, que otra vez fue para todo Chile, menos para militares y policías. La ley Recarte Sota, por ahí lo mismo. Y en cuanto a pensiones, el primer término, el reajuste de pensiones. Ustedes saben que nosotros las pensiones se reajustan solo en el IPC. Este documento establece que debe ser el IPC más algo, un porcentaje, por ejemplo, de lo que se le suba al personal de servicio activo o un porcentaje de lo que se le suba al empleado público en general, cada vez que se discute la nueva ley de presupuesto. Otro tema importante, pero nosotros comprendemos que es de altísimo costo, la nivelación de pensiones. En el caso personal, tengo compañeros de curso que jubilaron un año antes que yo y su pensión es prácticamente la mitad de la mía, porque no pudieron hacer, digamos, acogerse a la ley que a mí me favoreció. Eh, el tema también de las pensiones mínimas, que ahora ya se ha transformado, ¿no es cierto?, en PGU, que nuevamente, ahora el gobierno del señor Peñera y los partidos de centro derecha nos han dejado afuera. En cuanto al restablecimiento del Estado de Derecho, se escribieron varias páginas de las ilegalidades que se cometen contra militares y policías. Don Adolfo Paul, que está aquí presente, trabajó largo y tendido en ese tema y también nos ayudaron otras personas en el sentido de tener un documento base que permita discutir con fundamento todos los horrores que se cometen contra militares y policías. Ese fue el documento original. ¿Y qué pasa en este momento?
es evidente que hay que actualizar. En el día de hoy le he pedido a don Mario Valenzuela, que fue un empleado civil, jefe de pensiones de la Subsecretaría de Marina, de que él revise nuevamente este documento y nos diga qué actualizaciones hay que hacer, porque ya ahora que se viene un nuevo directorio, debiéramos trabajar ya con nuevos ímpetus para ir logrando lo que nosotros esperamos alcanzar. Este documento fue como copia a los directores nuestros para que también a su vez cada uno de ellos haga sus observaciones y cambios y se incluyan, por ejemplo, varios objetivos y tareas que son de directa relación de la PDI que no están incluidas en este documento. En cuanto a mirar el camino que hemos avanzado, le quiero decir que estamos muy satisfechos con el uso que hemos hecho de las redes sociales. Felicitaciones de nuevo a don Carlos Fic. Y si hay un logro importante que Multigremial hizo, fue la creación del grupo de apoyo que nos ha dado tremenda satisfacción. Ustedes saben los operativos médicos que se hacen oftalmológicos, dermatológicos, podológicos, urológicos, de todo tipo que se hacen a nuestros viejos en los tres penales donde están concentrados la mayoría de nuestra gente. Eso traía un alivio, pero muy, muy importante a la gente nuestra. Una cosa a destacar, las podólogas que van cada 40 días, ninguna cobra. Solo se le cobra a la persona los gastos, los insumos para realizar la función. Así que en ese aspecto lo hemos hecho muy bien. En cuanto a asesoría jurídica, nosotros fuimos capaces de detectar de que gran cantidad de personas eran sometidos a procesos porque, dada la formación que nos habían dado las instituciones, al hablar con un actuario, al hablar con un ministro, ellos creían que estaban hablando con gente decente. Por lo tanto, se ponían a hablar. La primera pregunta que le decían, ¿usted sabe por qué vine para acá, señor Juan Pérez? Sí, ministro. Ah, entonces cuénteme. Y ahí la persona partía contando la vida de él y la vida de 20 más, con lo cual esas personas de alguna forma involucraba a nuevas personas y la cantidad de sometidos a procesos se incrementaba tremendamente. Esa asesoría se ha logrado dar ya en varias regiones y por ese lado estamos bastante contentos porque ya la gente sabe que antes de hablar tiene que recurrir a abogados y a expertos para que lo asesoren. De la misma forma, estamos dando una asesoría jurídica e incluso acompañamiento completo a juicios. Lo hemos logrado con un abogado con el cual tenemos mucha confianza y con el cual estuvimos a punto de formar una fundación. Nos falló por diferentes motivos, no logramos la fundación, pero él a precios bastante razonables está atendiendo a bastantes de los nuestros y teniendo mucha preocupación si es un cabo, es un sargento, es un comandante, para que se pueda transar una cantidad que la persona pueda pagar. Eh, También Multigremial, ustedes saben, a través del grupo de apoyo, hace visitas periódicas y aquí se está trabajando muy bien con otras organizaciones, por ejemplo, Aviadores por Siempre o el Expreso de la Libertad Perdida, algunas promociones de la Escuela Naval, las madrinas que se encargan de casos personales. O sea, hay mucha gente que se ha dedicado a apoyar al grupo de apoyo. Aquí veo a doña Mercedes, una persona muy importante en el trabajo que ha realizado nuestro grupo de apoyo. Eh, También hemos tenido muy buenas relaciones con diferentes instituciones, no hemos dejado gestión por hacer, y aquí hay que ser franco, no nos ha ido bien en ninguna. Personalmente me entrevisté hace muchos años ya con el presidente de la Corte Suprema, nos escuchó atentamente, dijo, mándeme una carta, un oficio, le mandamos la carta y siguen encarcelando militares y policías. Si usted me pregunta, ¿se conversó con la OEA? Sí, cuando vino el secretario general se conversó con la OEA. ¿Se ha conversado con parlamentarios? Sí, con muchísimos de ellos. ¿El Papa? Sí. ¿Qué contestó el nuncio? El Papa realmente no se mete en problemas internos de las naciones. O sea, o si ustedes me preguntan qué gestión no hemos hecho, el mismo don Adolfo Paul que está aquí hizo un tremendo documento con un abogado muy importante que desgraciadamente falleció y que formó parte, que fue él uno de los elaboradores de la Constitución, de la Constitución del año 80. Todos esos documentos los hemos hecho llegar a las instituciones. No se oye padre. Desgraciadamente, eso es lo que nos ha pasado. No se oye padre. Bueno,
Eh, las relaciones con otras instituciones y organizaciones también han ido mejorando. Les quiero decir, por ejemplo, que las relaciones de multigremial con los centros generales de ejército son óptimas. Las relaciones de multigremial con COFAR también son óptimas. De hecho, en una oportunidad fuimos a saludar al ministro del Interior, acompañado con en ese momento el presidente, la señora presidente de COFAR, quien nos mandó evidentemente a hablar con el secretario de la Fuerza Armada, quien evidentemente una vez más nos tramitó. No logramos absolutamente nada. Lo que les cuento es para que ustedes tengan presente por qué han habido algunas reacciones nuestras que dijimos no apoyemos por ningún motivo en estas elecciones a RN, a UDI y a EVOP. No los apoyemos. Bueno, eh, llegamos a un punto bien importante. Siempre hemos dicho nosotros de que militares y policías han recibido una estupenda formación en sus instituciones. Esa formación les permite hacer un tremendo aporte para la nación y que realmente es muy poco grato ver a alguna gente muy joven, 50 años, que ya estimó que había trabajado suficiente y que se va a su casa y se esconde en su casa o se esconde en su círculo. Y los hemos motivado a que empiecen a participar en los centros de madre, en los centros deportivos, en los propios municipios, en los aspectos de seguridad del lugar donde vive, etcétera. Y para eso nosotros ha sido muy satisfactorio la tremenda cantidad de ex militares, ex policías o amigos del mundo militar que participaron en la última elección. Eso estimamos como multinivel que es un tremendo logro. Felicitaciones a todos los que se atrevieron y también digamos que tenemos que estar muy contentos de aquellos que fueron electos. Fíjense ustedes, concejal, Rinconada, José Fuentes, Judicial Armada, Ñuñoa, Carmen Vegas y Fuentes, Carlos Vegas y Fuentes, amigo. Las Condes, Leonardo Plat, ex oficial de ejército. Las Condes, Pamela Oda, esposa de oficial de ejército. Echea, Carmen McIntyre, hija de Marino. Santiago, Carolina Prieto, amiga. Vitacura, Verónica del Real, amiga. Talcahuano, Felipe Salvo Almarza, suboficial armada. Ahora bien, veamos los siguientes. Core, Iquique, Jorge Mariano Muñoz, sargento infante de Marina. Valparaíso, Casablanca, Juan Fernández. Paulina Yáñez, oficial de ejército. Valparaíso, Casablanca, Juan Fernández. José Luis Miranda, amigo. Viña Concón Quintero, Catalina Tobí, hija de infante de Marina. Marga Marga, Cristian Fuentes, amigo. Recoleta, Quinta Normal, Los Prados, Independencia. Sonja del Río, amiga. Ñuñoa, La Reina, Las Condes, Vitacura, Ignacio Dulger, amigo. Quilicura, Pudahuel, Renca, Conchalí, Gabriela Gallardo, amiga. Punta Arenas, Robert Bason, amigo. Ustedes comprenderán que tenemos aquí 8 y 9 fueron electos, son las puntas de lanza que vamos a tener nosotros de alguna forma para ir pensando en el futuro, de que nuestra gente ya está en condiciones de poder participar con más ganas y con más experiencia, con el, con el máximo de conocimiento en este tema político, porque es la única forma nuestra de lograr los objetivos que tanto nos duelen. A algunos no. Yo como almirante vivo muy bien, pero sé que hay suboficiales, hay sargentos y familias que viven en dificultades extremas. Y es necesario tenderles la mano. ¿Cuál es el objetivo final? Ustedes ya lo saben. Contar algún día con una bancada militar. Y aquí les quiero hacer presente lo siguiente. Es importante que los dirigentes que estén presentes
y los vamos a conversar después directamente ya con los presidentes de federaciones, por ejemplo, la Federación de la Quinta, la Federación de la Octava, la Federación de Carabineros del Nombramiento Institucional. No será posible, por ejemplo, Talcahuano, en la zona Talcahuano-Concepción, no será posible tener un candidato bueno a diputado, pero uno, no cinco, uno, porque hay que cargarle los votos a ese único candidato. La quinta región cordillera, no será posible lo mismo. ¿Cuál sería la tarea de multigremial? La tarea multigremial, interactuar con los partidos políticos. ¿Y cuál es la tarea de las federaciones, asociaciones y círculos? Los ejecutores. Elegir al mejor candidato y jugárselas por él. Me contaba a mí el presidente de la Federación de la Octava Región, que un candidato marino, el gran enemigo que tuvo en redes sociales fue otro marino. Entonces, eso es increíble. Esas cosas no nos pueden pasar. Aquellas personas que tengan esa actitud, tenemos que demostrarlo públicamente quiénes son, porque no son dignos de convivir con nosotros. En cuanto a las elecciones, pronto vienen elecciones y aquí es importante que marquemos la cancha. ¿Qué es lo que queremos? Centro de gravedad en el consolidado de demandas criminales. Pero de eso, ¿qué queremos? Cada vez que se nos acerque un parlamentario, ¿qué le queremos decir? Señor, usted tiene necesidad de nosotros y nosotros tenemos necesidad de usted. Coloquemos las cartas arriba de la mesa. Usted se compromete a ayudarnos porque tenemos un problema. Queremos que se dicte una ley de punto final. Por favor, márquenlo y regístrenlo. Ley de punto final. ¿Qué otra cosa queremos? La PGU. No queremos más gente pobre y extremadamente pobre en las filas de los retirados. Ley de salud de carabineros y PDI. Creo que las Fuerzas Armadas ya hace 30 años que tenemos ley de salud. Es cuestión de copiar. Hay que meterle mucho intelecto. Y como le digo, nosotros como multigremial le entregamos con tiempo de don Alejo Riquelme, le entregamos al director general de Carabineros y al director general de la PDI el proyecto hecho y terminado, como tenía que ser. Las necesidades de la PDI, que son propias y específicas, también las vamos a pelear. Y le pediremos entonces al candidato que se comprometa, traspasemos experiencia. Nosotros una vez invitamos al senador Chaguán a nuestra mesa directiva y le presentamos un pliego de peticiones parecido a esto. Queremos A, B, C y D. ¿Dónde firmo? Dijo el senador. ¿Dónde firmo? Firmó y del senador nunca más se supo. Es importante que ustedes lo tengan presente, por favor. Eh, Creo que tenemos una muy buena expertise, habiéndolo logrado a lo largo del tiempo, en el uso de redes sociales. Y tenemos que claramente de que para lograr estas metas se requiere un hilo conductor. Y ese hilo conductor no es otro que multigremial, que es capaz de trabajar con sus propias organizaciones y trabajar unido con otras organizaciones que no son parte multigremial, pero bajo el concepto de alcanzar metas y a través de emplear el concepto también de una sola cosa. Dentro de poco, señores y señoras, va a asumir un nuevo directorio y esta experiencia que le hemos relatado a ustedes también se la vamos a contar a ellos y deseamos que a ellos les vaya, tengan pleno éxito en la futura carrera y por favor les vamos a pedir que el mismo ímpetu que hemos tenido aquellos que conformamos por primera vez esta tremenda y hermosa organización, sigan trabajando fuerte porque cada una de las metas que logremos va en beneficio de gente que sí lo requiere. Dentro de poco vamos a llamar a asamblea porque ya le hicimos presente a todas las organizaciones el listado del nuevo directorio que nosotros proponemos, después de haber conversado con los presidentes correspondientes. Hay representantes de cada una de las federaciones y de varios círculos. Siempre hemos tratado de que estén, no hemos tratado, hemos asegurado que las 5 instituciones representadas, hemos asegurado que estén las regiones representadas y hemos asegurado, ¿no es cierto?, que tanto el grupo de oficiales y suboficiales sea
perfectamente armonioso y se pueda trabajar como hemos trabajado, pero muy buena forma en todos estos últimos años. Yo les agradezco a ustedes la paciencia que han tenido conmigo, pero creo que era importante traspasarle un poco de nuestra experiencia.